A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. He estado pidiendo al Señor sabiduría. Y bueno, también un poco de dirección para este devocional. Y es por eso que voy a empezar con una pintura que nunca terminé. Solo comencé con la base y luego la dejé por tristeza, por dolor. Pero creo que Dios tenía un propósito con esta pintura. El hecho es que mientras me preparaba y estaba orando para hacer este devocional, me encontré esta pintura que me ven que estoy recién pintando con algo en amarillo. Y se trataba de el llamado. Era una mano que llamaba desde el cielo las almas. Resulta que esta pintura incompleta la empecé a pintar cuando perdí a un ser querido. Alguien a quien amaba mucho y la consideraba como mi mamá, mi abuelita. Créeme, no les voy a hablar de tristeza para nada, pero sí quería usar esta pintura porque a veces cuando perdemos a alguien en la vida, nos quedamos como bloqueados por un tiempo. Y esto hizo que no terminara la pintura. Pero hoy la voy a usar porque sé que hay personas que como yo han sufrido una pérdida o de pronto están envueltos en problemas emocionales y tienen que pasar ese proceso. Hay muertes que, por ejemplo, una las espera, pero en el caso de mi abuelita fue un accidente trágico y no nos dio tiempo a nada. Y en medio de la tragedia el Señor me mostró que había un llamado. Me mostró algo que en el momento no entendí, pero ahora sí puedo entender. En fin, no les quiero hablar del accidente, pero sí les quería hablar de cómo había sido la base de esta pintura y la voy a usar en más de un devocional. Así que hoy tampoco la pintura va a estar terminada. Y quiero empezar este devocional con una pregunta, o mejor dicho, con varias. ¿Por qué si sabemos que vamos a morir, nadie piensa en la muerte? La pregunta es, ¿amas demasiado tu vida que la muerte es lo más horrible para ti? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Si crees que hay vida después de la muerte, ¿a dónde irías? Hoy quiero comenzar con Génesis 1:27. No le voy a leer, solamente les voy a parafrasear. Y dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es un ser eterno. Y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tenemos algunas cualidades que también tiene el Señor. Pero todos saben que el pecado entró a nosotros y cuando entró el pecado, entró la muerte. Entonces de pronto habíamos sido creados para ser eternos, pero cuando decidimos por el pecado, vino la muerte. Y en Génesis 6:3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí Dios nos puso años de vida, porque inicialmente íbamos a ser eternos. ¿Y por qué Dios hizo esto? Primeramente busquemos qué quiere decir la palabra contender en hebreo. Y esta palabra que significa batallar, pleitear, debatir. O sea, Dios se había cansado de debatir, de pleitear con el hombre. Recuerda que Él le había dado instrucciones a Adán y Eva de qué podían o qué no podían hacer. Y ellos desobedecieron. Decidieron coger el pecado. Es por eso que Dios nos puso fecha de vencimiento. Y aunque todos sabemos que no todos vamos a durar 120 años, en realidad la muerte puede ser a cualquier edad. Fuimos separados desde ese momento de Dios por nuestros pecados.
Y es a partir de ahí que Dios nos deja. ¿Y saben lo que nos pasa cuando Dios nos deja? Se lo pueden leer en Romanos 1, de 24 al 27. Y sencillamente resumiendo es que podemos caer en todo tipo de pecado. ¿Y qué pasa con esto? Los pecados nos alejan de Dios. Los pecados sencillamente nos separa del Señor. Por eso es que dice que el pecado es muerte. Y es por eso que el Señor tiene que diseñar el plan a través de su Hijo Jesús, hecho carne, para que muriera por todos nosotros. Pero mira lo que dice Mateo 25, de 31 al 46. Aquí habla del juicio de las naciones. Sé que muchos no creen del juicio, de que va a haber un juicio después que las personas mueran. Pero mira lo que dice. En el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está escrito la palabra desde el principio, o sea, de la fundación del mundo. O sea, estábamos preparados con una eternidad con el Señor. Y dice el versículo 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí me quiero parar, porque muchas veces ignoramos cuando nosotros no somos los que estamos en prueba y son otras personas las que están pasando por una prueba. Pero de pronto eso puede también ser una prueba para nosotros. Mira cómo dice el Señor: cuando me vistes desnudo, cuando me vistes con hambre, cuando me visitaste en la cárcel o cuando me visitaste en los hospitales. Son pruebas que le están pasando a otras personas, no a nosotros. Y nosotros estamos siendo probados. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces la pregunta sería: ¿por qué la prueba? Bueno, para saber qué realmente hay en nuestros corazones. En cierta ocasión, mi niña comenzó a darle un dolor en el vientre. Fue tan fuerte que terminamos en el hospital. Pero mientras ibas al hospital, salí corriendo con mi mamá. Me recuerdo que primero oramos y por el camino yo iba orando, dándole gracias a Dios y diciéndole: Señor, esto no va a ser nada malo. Llamé a mi esposo, le dije que lo que estaba pasando, le dije que lo veía en el hospital. Pero cuando llegamos al hospital, parqué en un lugar donde no era, y cuando iba por el camino, recuerdo que en mi mente era como si me dijeran: esto no es para tu niña, estás aquí con otro propósito, vas a orar por alguien. Y mi mamá estaba bien asustada, y recuerdo que lo que oí en mi mente se lo dije, ¿no? Y le dije: mami, no sé por qué tengo ese presentimiento de que estamos aquí, es por otra persona, no va a pasarle nada a la niña. Pero mi hija cada vez se ponía peor, estaba doblándose, y cuando atravesamos el pasillo completo del hospital, al llegar al otro lado de la emergencia, ya se me había olvidado lo que me había pasado en la mente, ¿no? Y estaba bien nerviosa, fui varias veces al counter a ver cuándo le iban a pasar, pero una de las veces cuando viraba a sentarme,
me di cuenta que al cruzar mío había una muchacha bastante joven con un bebé. Y el bebé aparentemente primeramente estaba dormido, pero una de las veces que lo miro, era como si me diera en mi mente, ora por el bebé. Y cuando lo miro lo veo vomitando. Le pregunto a la muchacha y la muchacha me dice que había tenido varios vómitos. Y yo sé que ella era bastante jovencita, así que le dije que si no lo había visto nadie, porque un bebé se puede deshidratar bien rápido. Y le pregunté, ¿quieres que ore por el bebé? A lo que ella accedió. Mira, no es un cuento ni es por hacerme, porque la gloria sea para Dios. Terminando de orar por el bebé, que regresé a mi asiento, mi niña me dice, mamá, se me quitó el dolor. El bebé se reanimó y mi niña no tenía dolor. Pero sabes, a veces cuando uno ve un milagro delante de uno y a veces hasta uno mismo duda, así estaba yo. Le dije, no, vamos a quedarnos aquí hasta que alguien te chequee. Nos pasamos como otros 10 minutos más y mi hija no tenía dolor. En eso llegó mi esposo, le conté y decidimos irnos para la casa. Antes de irnos para la casa vi al bebé que estaba bien, estaba tomando un jugo que la mamá le estaba dando. Ella me dijo, no, yo me voy a quedar de todas maneras para que lo chequeen. Pero el bebé, para la gloria de Dios, no había vomitado más y ya no estaba como lo había visto primero, como si estuviera dormido, pero en realidad lo que estaba era como si estuviera desmayadito. Y salí de ahí, de aquel hospital, dándole gracias a Dios por la vida de mi hija y por la vida de ese bebé. Pero me pregunté mucho qué hubiera sido de mí si no me hubiera dado cuenta de qué propósito era el que tenía el Señor es llevarme al hospital. No había sido por mi hija. Y el enemigo estaba tratando de hacerme desesperar para que yo me enfocara en mi hija y no hiciera lo que en realidad el Señor me había llevado allí. A veces solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pero bueno, les sigo leyendo lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí me vuelvo a parar porque yo sé que hay muchas personas que dicen que Dios no preparó el infierno para sus hijos. Y es cierto, Él lo preparó para el diablo y sus ángeles, aquí lo dice. Pero recuerden de algo, que nuestras armas se pueden perder y Satanás está detrás de ellas. Y a pesar de que aquí dice que esto es para el diablo, es para sus ángeles, si se lee en Lucas 16, de 19 al 31, hay una historia que Jesús cuenta, que era del hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. La historia cuenta cómo Lázaro, el mendigo, vivía de las migajas del rico, pero en cambio cuando los dos mueren, uno va para el seno de Abraham, o sea, el pobre, el mendigo, y el rico va para el infierno. Léanse la historia, yo no se las voy a leer, pero sí es buena analizarla e interpretarla. Yo no tengo tiempo, pero les sigo leyendo en el 42, porque aquí vemos a Jesús hablándole a aquellos que no hicieron lo que supuestamente debían hacer. Y le dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí se ve la diferencia, para dónde van uno y para dónde van los otros. Y recibiendo un poco sobre las preguntas que le hice al principio. ¿Por qué no pensamos en la muerte? Porque fuimos creados para estar en una eternidad. Pero fue el pecado el que nos separó de Dios.
Y les hablé también que solamente a través de Jesús podemos reconciliarnos con el Padre. Entonces, ¿dónde vas a estar después de la muerte? Bueno, creo que esa pregunta está obvia. Es una decisión tuya para dónde vas a ir. Si decides el camino ancho y la vida acá abajo, o si decides reconciliarte con el Padre a través de Jesús y hacer según Jesús dice. En Mateo 10:28 Jesús le dice a los discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí de nuevo Jesús le vuelve a hablar del alma, que es eterna y que puede tener dos finales: o te vas con Dios o es destruida en el infierno. Aquí vemos a Jesús preocupado y diciéndoles que no se preocupen por el cuerpo, como les he dicho en otras veces, cuando el cuerpo solamente es el estuche. Y el día que muramos, pues somos hechos del barro, pues al barro vamos. Pero en cambio el alma sí es eterna. Y Satanás, recuerden, él tiene una batalla porque ya él sabe cuál es su destino. Él quiere llevarse tantas personas como pueda, tantas almas como él pueda. Es de ti decidir para dónde vas. En Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tú amas demasiado la vida aquí y te quieres hacer la vida loca y decidir tu propia vida, pues bueno, más claro creo que ni el agua. En 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo. Y en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, dejándonos saber que estamos de paso aquí. Así que es como si tú fueras a un país de vacaciones. Y por mucho que te guste el país, al final que se acaban las vacaciones, vuelves de nuevo para tu país natal. A no ser que te enamores demasiado del país a donde vas y ahí sí estás en problemas. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Hazte idea que aquí estamos solamente de vacaciones, pero puedes decidir qué hacer con tus vacaciones. En la Biblia hay una historia que se llama Los seguidores de Jesús. Esto lo podemos encontrar en Mateo 8, de 18 al 22, que es el que yo lo voy a leer. También se encuentra en Lucas 9, pero yo lo voy a leer en Mateo. Y empiezo en el versículo, por cierto, en versículo 18, sí. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús aquí le estaba dejando saber que seguirlo a él no le sería fácil. Jesús andaba por el mundo y vino, él lo dio todo por nosotros. Hay muchos que quieren seguir a Jesús, pero cuando le cuesta, allí mismo se dejan de seguir a Jesús. Seguir a Jesús, hay que dejar a veces las comodidades, hay que dejar a veces los miedos, hay que dejar a veces los escrúpulos, porque Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Y dice el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y mira lo que le contesta Jesús: claro que sí, mijito, vaya y entierra a su padre y después cuando ya termines de enterrarlo vienes y me ves a mí. No le contesta eso. Esa fue una broma que dije. Dice el versículo 22, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Mira, cuando leí esto me quedé como wow. Y he escuchado a muchas personas tratando de explicarlo. Hay personas que dicen que él se refería a que la persona todavía no se había muerto, era un viejito de pronto, y Jesús le estaba diciendo como que no había tiempo para eso. Y hay quien cree que sí, que estaba hablando específicamente de un muerto y que Jesús le está diciendo como que deje que los muertos entierren a los muertos. Pero a mí no me preocupa como qué
en realidad estaba la persona muerta o no se había muerto, sino lo que más me llama la atención es lo que Jesús le dice. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿A qué se refería Jesús con que los muertos enterraran a los muertos? Un muerto no puede hacer nada por otra persona. Pero ¿qué tal si ese muerto son las personas que están muertas? Recuerden que el pecado es muerte. De pronto son esas personas que están muertas para Dios, porque andan en pecado. Y por eso dice que deje que los muertos entierren a los muertos. Mira lo que dice en Lucas 60, el mismo versículo, en Lucas 9:60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando leí eso, me di cuenta a lo que se refería. Los muertos son aquellos que están en las cosas del mundo. Y él le dice, mas tú, sé diferente y ve y anuncia el evangelio. Para eso nos llevó Dios. Para eso es que nos separó de los muertos. Porque hay vida en Jesús, hay vida en el evangelio, hay vida en las buenas nuevas. Entonces hay un llamado y a veces producto de que no estamos enfocados o estamos distraídos o producto de que estemos pasando por un problema o por una situación o de pronto nos estamos enfocando demasiado en nosotros mismos, no podemos entender que hay algo más allá de esa situación o problema que estemos pasando. Pero mira lo que dicen las escrituras en Mateo 16:25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar la cruz. Todos tenemos una cruz. No sé cuál es la tuya. Pero una cruz son los problemas, las situaciones, las cosas que cargamos. Y tienes dos formas de ver la vida. Pensar que todo pasa con un propósito y enfocarte no solamente en ti, sino en los demás y en el propósito que Dios quiere para ti. Como lo entendió José, cuando después de haber sido vendido por sus hermanos y al final él dice que él entendió el propósito por el que le había pasado todo lo que había pasado. Y dijo que le habían querido hacer el mal, pero sin embargo Dios tornó todo ese mal para bien, porque a través de José el pueblo de Israel no se murió de hambre. Dios tenía un propósito detrás del sufrimiento de José. ¿Qué tal Job? Que aún en el medio del sufrimiento de él, Dios le restableció todo cuando se desenfocó de sí mismo y dice que oró e intercedió por sus amigos. Y es difícil, no es fácil. Por eso es que Jesús dice que tomen su cruz y síganlo. Por eso es que sus discípulos a todos les costó algo seguir a Jesús. Y no es que solamente vaya a haber sufrimiento, también Dios paga y paga en abundancia. Pero a veces no la vamos a ver en esta vida, de pronto la vemos en la otra, no lo sé. No tengo todas las respuestas, me encantaría, pero dice el Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Él está allá arriba y nosotros aquí abajo. Pero a veces tratamos de entender las cosas cuando Dios solamente nos está diciendo, confía en mí. Ya salte de ver la vida de esa manera y ve el camino que estoy haciendo. Voy a hacer caminos aún en el desierto. Voy a hacer cosas nuevas. Ebenecer, hasta aquí me ha traído el Señor. Solo es cuestión de enfocarse. Solo es cuestión de enfocarse y enfocarse en qué te vas a enfocar. Bueno, te quiero dejar por hoy. Recuerda que la pintura aún no está terminada,
De pronto van a haber otros devocionales más, no sé cuánto, en dependencia de cuánto dura la pintura. Y hay otra pintura que de pronto la uno con esta y dé un mensaje completo. En fin, solamente si no te has suscrito, suscríbete al canal, dale click a la campanita. De esa manera, cada vez que subamos un devocional, no podrás perderte ninguno. Compártelo si te gustó. De pronto bendices a otra persona. Recuerda, lo que se te ha dado de gratis, daslo de gratis. Y no te dé vergüenza en compartir la palabra. Dios dice que quien no se avergüence de él aquí en la tierra, él tampoco se avergonzará de ti en el cielo. Y ahora sí te dejo. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia.